A ver, Iván, pacto fiscal, Sí, impuestos, gobernadores. ahí no comparto el diagnóstico porque el pacto fiscal lo que vino a hacer es a tratar de solucionar un problema histórico que tiene la nación y las provincias, que es el tema de la coparticipación. La ley de coparticipación no se puede modificar porque necesitas mayorías calificadas para poder hacerlo, incluso más para modificar la Constitución. Entonces tenemos todavía la ley del 88 que distribuyen la torta. ¿Qué pasa entre los gobernadores? Que realmente fueron las provincias en los últimos años tuvieron bastante equilibrio fiscal, es decir, estuvieron mejor las provincias que la nación. Ajá. La nación con un déficit terrible y los gobernadores no tuvieron déficit fiscal. Por lo tanto, el compromiso fue, la nación estaba haciendo un sacrificio en ese momento, entonces se firmó ese pacto que lo firmaron todos los gobernadores, los mismos, muchos que están ahora pidiendo que se suspenda, o sea, no es que fue impuesto, sino que fue... Sí, fue impuesto. Bueno, pero a ver, Indirectamente déjame fue que termine el diagnóstico. Entonces, esa situación se planteó, pero no lo respetaron tampoco, porque así como se comprometieron a bajar impuestos sobre los ingresos brutos sobre determinadas actividades productivas, los aumentaban de otras. Entonces, realmente si uno tiene que ser sincero con lo que se hizo en las provincias no respetaron el pacto fiscal. Por lo tanto, si lo suspenden, para mí va a ser un error, porque creo que hoy por hoy el principal flagelo contra el que hay que combatir es la inflación. A ver, pero claramente suspenderlo va a frenar todavía más la actividad económica. Sí. El pacto fiscal que firmó el gobierno de Macri con los gobernadores fue un pacto a la medida del Fondo Monetario Internacional y del programa de ajuste en el cual se quería subsumir a la Argentina. Tenía que ver con un Estado que era procíclico con la recesión. Un Estado que, en el mismo momento que la Argentina subía el desempleo, caía la actividad, estábamos en el pozo de las ventas de cualquier industria y cerraban las fábricas, 50 pymes cerraban por día, el Estado contraía sus gastos porque creía que de esa manera iba a bajar la inflación. ¿Cómo terminamos? Duplicando la inflación. ¿Cómo terminamos? Reduciendo la inversión a la mitad de lo que había cuando Macri llegó. Se contrajo las premisas. ¿Dónde con las provincias contrajeron el gasto? El gobierno Yo veo los nacional, presupuestos provinciales son los mismos. El gobierno nacional contrajo el gasto. El gobierno nacional lo que quiso fue trasladar ese ajuste a las provincias. Recordemos que en el marco de ese mismo pacto fiscal es el que se hace la reforma previsional, donde se le recorta a los jubilados 20.000 millones de pesos para dárselos a la provincia de Buenos Aires. Luego le tiran a la provincia de Buenos Aires el gasto de las tarifas, con lo cual lo que le habían beneficiado se termina neutralizando y no tuvo ningún impacto positivo. Lo que hay que decir es que vamos hacia un Estado que tiene otras prioridades. La prioridad fundamental del Estado de Alberto Fernández es el pleno empleo y la justicia distributiva. Esa justicia distributiva tiene que ver con bajar algunos impuestos y subir otros. Bajar los impuestos al consumo, los impuestos que pagamos... déjame terminar, yo te escucho atentamente. Los impuestos que pagamos todos los consumidores, por ejemplo el IVA para la canasta básica, que se va a reintegrar, por ejemplo, todo lo que es el plan de soberanía alimentaria. Y por otra parte, subir los impuestos que Macri sí bajó, que son los impuestos a la fortuna, como el impuesto a los bienes personales, que se redujo a la mínima expresión. Bueno, pero esto lo que está diciendo del pacto fiscal no tiene nada que ver con el impuesto a la fortuna. Tiene que ver con toda la reforma tributaria. Para que la gente entienda, cada cosa que compramos, el pan, cualquier producto que se compra está grabado con ingresos brutos. Entonces, la suspensión, cuando estás hablando de ayudar a los más pobres, el impuesto sobre los ingresos brutos es el más regresivo de todos. No respeta nada. Se acumula en toda la cadena, pero no hables que es un impuesto a la riqueza. Justamente el impuesto sobre los ingresos brutos es un impuesto a la pobreza, no a la riqueza. La provincia con ese pacto fiscal fue congelar el gasto en cuanto a las contrataciones. No, le dijeron, muchachos, esto no pueden subir. No, pero lo que pasa es que estás diciendo cosas que no son reales. Cuando vos bajás impuestos, justamente estás impulsando que se produzca más, porque las pymes no tienen, pero porque el ciclo se cometieron otros errores, pero lo fiscal, bueno, la misma política que llevó adelante Roque Fernández en el 96. El ingreso bruto se impuso en los 90. No, pero se redujo en los 90 con Roque Fernández. ¿Qué se redujo? Y tuvimos récord de desempleo. Son las mismas políticas. Bueno, si aumentemos impuestos libremente, que esa es la receta, no es la receta, hermano. Va a volver a fracasar. A ver, Sergio, un momentito. Yo quiero decir que, a ver, en primer lugar, bueno, vos igual lo sabés bien, vos sos tributarista, ¿no? Además de la eficiencia económica de un impuesto,
un aspecto importante es la cobrabilidad, y la ventaja de ingresos brutos justamente es que es fácil de recaudar. Con lo cual, la disyuntiva es, ¿desfinanciamos a las provincias para que no puedan aplicar política de salud? ¿Cuándo se desfinanciaron? Perdón, solamente explíqueme cuándo se desfinanciaron, si están en dónde se desfinanciaron. ¿Qué provincia no pudo pagar sueldos? Díganme, ¿Le pueden porque pagar no o no lo a sé. sus docentes, a sus médicos, a sus empleados de seguridad o no? Y la verdad que es ilusorio, es increíble que estemos discutiendo esto cuando se produjo una baja de impuestos a nivel nacional y eso para nada redundó en una mejora de la calidad de vida de la población. Queremos llevar este debate a las provincias. Bueno, estábamos hablando de los gobernadores. Los gobernadores plantean suspender el pacto fiscal. Pacto fiscal, señores, es ingreso bruto. No tiene que ver con impuesto a la riqueza, ni el IVA, ni ningún otro impuesto. Es impuesto a las ventas y se acumula en cada operación que uno realiza. Por lo tanto, cada uno de nosotros cuando vamos y consumimos la canasta básica estamos pagando ingresos brutos. Por lo tanto, si queremos reactivar la economía, no podemos pensar en un aumento de impuestos de ese tipo. A las provincias. A ver que Héctor quiere decir algo. Un momentito. ¿Por qué decide eso? Yo no momentito, quiero hacer nada. momentito. Lo que quiero decir que la reforma impositiva hay que hacerla bien y la tiene que hacer el Congreso. Porque todo lo que hizo el gobierno lo hizo mal. Por ejemplo, no se puede quitar el IVA, que yo estoy totalmente de acuerdo que el IVA es uno de los impuestos más regresivos que existe, porque paga la misma alícuota la persona más rica que la persona más pobre. Pero vos no podés desfinanciar, porque es un impuesto que se coparticipa con las provincias, sacarla a través de un decreto, porque para enfrentar un proceso electoral en las mejores condiciones, pero desfinanciás al mismo tiempo a las provincias. No, es que eso fue un error, pero digo, ahora para adelante... Las cosas hay que hacerlas bien. A las jubilaciones. Las cosas hay que hacerlas bien. No hay que impulsados por un proceso electoral en marcha. Sacar el IVA, que me parece perfecto, pero por un decreto hasta el 31 de diciembre. Y el 1 de enero, ¿qué pasa? Vuelve el IVA. ¿Por qué no se llevó el tema al Congreso Nacional? Pero ahora se lo puede llevar. Ahora se lo puede llevar. Los fondos del ANSES vienen, por ejemplo, del IVA, ¿no? Con las contribuciones patronales no se alcanza a pagar las jubilaciones. Sí. El IVA, por ejemplo, ayuda a eso. Si se toca el IVA, hay que ver de dónde se saca la plata, porque no queremos que los jubilados, que son uno de los sectores más vulnerables que el Estado tiene que tutelar, sean desfavorecidos por esto. Pero yo lo que no entiendo es, ¿vos crees que la presión impositiva argentina es baja? Te lo pregunto porque no te estoy siguiendo. Yo pienso que la presión impositiva de la Argentina es un latiguillo que usa permanentemente los sectores que quieren desfinanciar al Estado, y no es más alta que cualquier país. Agarra cualquier país de que nos gustaría parecernos, tiene una presión impositiva más alta que la Argentina. ¿Cuál te gustaría parecerte? Suecia tiene una presión impositiva más alta. Canadá tiene una presión impositiva más alta. Obviamente, los países de Europa tienen una presión impositiva más alta. Está bien, entonces, pero te estás comparando con los países más desigual, donde el Estado comparando con los países nórdicos. La ley del más fuerte. Está bien, pero yo quiero un Estado de bienestar. Yo quiero un Estado donde la gente tenga no solo igualdad de oportunidades, igualdad de posibilidades. ¿Cuántos diputados y cuántos senadores tienen en esos países? ¿Cuántos diputados y cuántos senadores tienen en esos países? Muchachos, tienen que ajustar la política. Si no, no hay caja con la... Tienen que ajustar muy viejo. Eso no tiene impacto fiscal si no se resuelve. Pero más allá de lo teórico, más allá de la discusión ideológica. Estos 4 años son la demostración de que lo que estás planteando no funciona en la Argentina. ¿Qué hizo pues yo no estoy defendiendo los 4 años. Digo, la mayor constatación te estoy diciendo que del fracaso de lo que estás planteando. La clase política no se ajustó en los pasados 4 años. Plantearon lo de los pasajes, plantearon que había que recortar la cantidad de diputados, plantearon... Pero lo hicieron, te pregunta, ¿lo hicieron? Pero sí, pero... ¿Qué hicieron? Decime qué hicieron, porque yo no me enteré. La política no se ajusta nunca, muchachos. Y la gente y las empresas... ¿Por qué demagógico? Porque no estás resolviendo la generación de empleo a la gente. Y por eso, y la querés o sea, vos querés generar empleo cobrando más impuestos a la empresa que tiene que contratarlo. Es una locura. La inversión nunca estuvo tan baja como el gobierno de Macri. ¿Cómo fue que el gobierno más proempresa que tuvimos redujo la inversión a la mitad? ¿Cómo hizo? La verdad es que no sé. Evidentemente los empresarios, los grupos concentrados de este país, cuando tienen un recurso de más, se lo fugan. ¿Qué tiene que ver los grupos? Estoy hablando de una empresa. Yo tengo una empresa en la que empleo 35... Si hablan los dos juntos, nadie entiende el Estado tiene que definir los sectores en los cuales hay que invertir. El Estado tiene que garantizar las condiciones para que haya un desarrollo, no recortando el Estado. El Estado justamente es el que garantiza que pueda haber una redistribución del ingreso y que pueda haber una movilidad social ascendente. Te pregunto, ¿los gastos de la política van a lo más barato es tener una dictadura.
Seguramente si tiene que cerráramos ver el Congreso eso? ahorraríamos una fortuna. ¿Qué tiene Pero que es un ver argumento eso? que no tiene asidero. ¿Cómo que no tiene asidero? Yo lo que digo es que si nosotros estamos en crisis, estamos todos en crisis. Por lo tanto, no se puede ir siempre contra el contribuyente a cobrar más impuestos. Pero Y vos esto crees, es la Iván, medida ¿qué más... contribuyente? Iván, ¿Cómo que no? Los contribuyentes ¿vos son, crees que el somos la problema... herencia, Ay, por ay, ejemplo, ay. se pide- Vamos a Perdón, escucharnos. perdón. Iván, ¿vos Sí. crees que el problema radica de la Argentina en que tengamos a nuestros representantes en el Congreso No. y lo que ganan es lo que afecta a tener la Yo lo crisis que digo es tiene el él país? plantea países Qué fácil sería nórdicos, solucionarlo. plantea que nuestros impuestos son los de países nórdicos, No. pero nuestros gastos no son comparados con los de los países nórdicos porque claramente ellos decidieron en un momento bajar sus gastos de la política. La Argentina, verdad. no, pará, No es déjame cierto. terminar. No, la no, Argentina digo, nunca ahí tuvo eso- A ver, como esa Sergio, madurez. momento. ¿Cuántos Nunca impuestos tuvo tiene esa Alemania? madurez. Eso es Vos una me Sergio, hablaste en de los- Alemania. Sergio, Vos me Eso es hablaste una de los falacia nórdicos, no me que hablaste de es los fenomenal. Sergio Bueno, va a te digo, hablar. cualquier país desarrollado. Eso es una falacia que es Necesito el látigo, fenomenal. vamos. Vos sos tributarista, lo sabés muy bien. Lo que vos llamás gasto de la política puede explicar menos de un 1% del gasto total. Digo, si vos querés recortar el gasto, tenés que decirlo abiertamente, decíselo a los televidentes, lo que querés recortar es gasto previsional, que explica el 60% de la torta. Decilo con claridad, porque si no, te escondes atrás de No ponga eufemismo. palabras Yo lo en mi que boca quiero que decir, yo no yo dije. lo que Hablo quiero de los decir- políticos, no hablo yo de lo la que quiero gente. decir es que no quiero entrar en discusiones teóricas. Acá Es que no, acá no son ya teóricas. se evidenció. en Vos, los ustedes quieren subir impuestos, muchachos, y no hay margen. Acá ya Nadie, se no se pueden evidenció subir en más los últimos impuestos 4 al años. consumo. No se En los puede. 4 Nadie habló de No grabar se el puede. Ah, no, consumo. el ingreso bruto, ¿qué es? Nadie El habló de impuesto, grabar el impuesto consumo. sobre los ingresos brutos está No, cargado en la- cada producto que compramos. Y si no, te lo discuto de acá hasta el presidente de la En los Corte. ¿Sabés lo que últimos hizo? El 4 gobierno de años se Macri implementó una baja de redujo los el impuesto impuestos. a las Chicos, ganancias. hablen de a uno porque no se tiene que entiende ver, nada. no cambies cosas. Impuesto a la ganancia es una cosa, Redujo impuestos el sobre los impuesto a las ingresos brutos, ganancias que de es las lo que vino a personas. pedir mi coprovinciano Capitanich, vino a pedir que le suspendan el pacto para poder aumentar ingresos brutos. ¿Qué graba ingresos brutos? Cada producto que compramos. Si no graba les la gusta, si les facturación. digo otro discurso, Ingreso- pero esto es lo que es, ingreso muchachos. bruto- Ingreso bruto graba la facturación. Y dentro bueno, de y la facturación de lo que vende el empresario y lo traslada en el precio, ¿a de lo dónde, que ¿a dónde vende, va? De lo que vende, de lo que extrae, de No, de lo que cualquier extrae, no, actividad. solo sobre lo que vende. Vos mismo dijiste facturación. ¿Cuándo se emite una factura? Bueno, pero perdóname, ¿Cuándo se pero emite puede una haber- factura? pero en eso estamos hablando de grabar los sectores que mejor les va económicamente, no el consumidor. Que después se descargue o no en el consumidor es una instancia Pero ¿cómo le posterior. es que no se los A ver, impuestos al momento, consumo se momento. trasladan? A ver, Néstor. Sí, cuando Iván, ¿verdad? Sí. Cuando Iván hablas del ajuste de la política, ¿tenés cuantificado cuánto podría ahorrarse en la política si se redujeran los gastos Mirá, que yo mencionás? lo que digo es que nosotros tenemos que No, pero ¿cuánta decir, plata pensar es? y hacer Está bien, lo mismo, está bien, pero- ser consecuentes. Entonces no podemos pedir Iván, a la población ¿escuchás? que pague más impuestos sin antes decir qué Iván, gastos se están ejerciendo de recién más. decías- En recién- cualquier sociedad pasa esto. Recién decías que no querías una discusión teórica, te propongo una concreta. ¿De cuánta plata hablamos? No, Acá- yo no traje números, yo Y vine a pero entonces, hablar ¿cómo de otro proponemos? pero es muy Y fácil bueno, pero hablar si así. yo te estoy planteando de algo que Pero justamente entonces- nunca ocurrió. Los que decían que venían a terminar con el gasto de la política cerraron el Ministerio de Salud. Lo que pregunto Cerraron- es... No, pero no bajó el gasto. Lo que pregunto Eso no bajó el gasto. Perdóname, cerraron Iván. el Ministerio de Eso En no Salud. bajó términos gastos. prácticos, perdónenme, en términos prácticos, en la reducción del gasto de la política, ¿cuánto significa en dinero para aportar al presupuesto? Para, por ejemplo, generar una compra de vacunas al exterior o para construir un hospital. ¿Cuánta plata es? No lo sé, Sí, yo no, pero entonces, no tengo ese dato. ¿y de qué estamos Simplemente te hablando? estoy diciendo que cuando uno pide sacrificios a los demás, tiene que asumir ese mismo sacrificio. Y que la política todo el tiempo demanda mayores impuestos. Vino un gobernador a pedir que le suspendan el pacto fiscal para poder subir los impuestos y no se hace Las provincias que no aplicaron análisis sobre el pacto en lo que fiscal, gasta esa plata. Las provincias que no aplicaban el pacto fiscal, por ejemplo San Luis y por ejemplo La Pampa, son las que mejor cifra de empleo han tenido en la Argentina. Pero Cuanto menos históricamente, caso el pacto le hicieron a fiscal se Duhovne, suspendió hace 3 que son las años. políticas que vos defendés, que son las ¿Qué políticas de política? Duhovne. Si ni sabes qué política defiendo. La política del pacto fiscal de Duhovne. Si el pacto son las fiscal que lo llevaron el pacto fiscal lo al firmaron fracaso. los mismos Lo gobernadores firmaron, que ahora pero están la pidiendo propuesta que lo de- den ¿quién era el vuelta, ministro? ¿Y quién era el ministro de muchachos. Hacienda que hizo Todos el pacto reeligieron fiscal? su No me gobierno. grites, ¿quién era? Oye, pero no digas ¿Quién hizo- pavada. ¿Quién hizo el pacto fiscal? Duhovne, el señor que tiene la casa del Pero baldío. si lo firmaron que los es la- gobernadores. ese es el ¿Para qué gasto lo firmaron? fiscal. ¿Qué los mandaron? Esa Lo es la firmaron con- muy presionados. esa es la Acá lo contribución. contamos muchas Ah, veces bueno, que pará, no tenían perdón, margen, entonces- no Esa es tenían la margen de contribución Momento, fiscal de momento, Duhovne, momento. en un baldío. Entonces, Bueno, ¿para Qué qué noche, existen? qué noche, ese señor Bariloche. hizo el ¿Para pacto qué fiscal existe con la ahora? Momento.
A ver, Lucía. No, decía, lo firmaron 19 gobernadores en su momento y la verdad que, acá lo contamos muchas veces, Frigerio buscó firma por firma, reuniones personales, les iban ofreciendo otras cosas para que lo pudieran firmar, pero nadie lo quería firmar porque no era un beneficio. Nada que ver, Yo ¿por qué soy de no Ducombe, andá y leé decilo. todo lo que yo Hacete escribo en mis cargo. opiniones, por favor? Hacete cargo, estás a favor de un modelo que privilegie la fuga de capitales por sobre la producción y el desarrollo. Yo lo único que le quiero un país decir, que le sobre la muchachos, mitad de la lo población. único que le quiero decir es que ustedes defienden a la Hacete población cargo. y cuando cobran impuestos de más, la población es la que los paga. El mayor flagelo de la población es la inflación. Ese es el peor. Que los que vinieron a decir, que decían eso, duplicaron la inflación. Y bueno, y si yo estoy diciendo que eso fue lo peor y es el diagnóstico. principal problema, entonces, A ver, muchachos, Sergio. que no se resuelvan esas Un cuestiones. momento, va Sergio.